Entonces, para poder preservar mejor la muestra de suero, ¿sí? Nosotros la podemos retirar de del tubo rojo, ¿sí? De donde se formó el coágulo. Lo podemos poner en otro tubo rojo ya sin coágulo. Este se puede llegar a poner en refrigeración si se va a procesar en las primeras 24 horas. Y en algunos estudios, ¿sí? Prefieren preservar la muestra y se va a preservar en refrigeración, en congelación, entre -2 y -4 grados centígrados. Se congela la muestra y puede durar hasta años, ¿sí? Así congelada. Y esto nos permite, pues, hacer comparativos, ¿no? Tener más muestra en caso de que sea necesario para otro estudio específico de química o de serología. Entonces, las características generales de la química sanguínea es que vamos a medir los elementos no figurados, ¿no? Principalmente lo que son los nutrientes, desechos y algunos componentes sanguíneos, ¿sí? Son las enzimas y electrolitos, ¿sí? Los factores de la cascada de la coagulación, algunos de ellos, ¿sí? Y lo que nos va a dar va a ser un reflejo del metabolismo de cada uno de los órganos de los tejidos, ¿no? También tenemos ahí en los componentes sanguíneos las enzimas, que son importantes en la química sanguínea. Ahora, hay dos métodos en los cuales se pueden llegar a medir estos elementos no figurados a partir del suero, y son las tiras reactivas, que es un método un poquito subjetivo y está pegado mucho a la colorimetría, y pues va a depender del que la tome y no es tan exacto, ¿no? En caso de la química sanguínea, pues sí requerimos valores muy exactos, y es por eso que ya últimamente se hace automatizada, ¿sí? A través de un analizador de química sanguínea. Ahora, cada uno de los elementos que va a analizar, que vamos a observar en la química sanguínea, se le conoce como analito. Y cada analito, ¿sí? Dentro de la química sanguínea, pues va a llevar un costo. Entonces, esto quiere decir que entre más analitos tenga una química sanguínea, pues va incrementando su precio, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a medir una cosa importante dentro de la química sanguínea, es que nosotros tengamos ya más o menos lo que queremos buscar para escoger los analitos que nos van a servir para medir, ¿sí? Pero muchos sí prefieren escoger la mayoría de analitos para poderlos checar y ver el funcionamiento orgánico que tiene un individuo. Y bueno, tenemos las proteínas plasmáticas totales, esas también las medimos en la hematología, ¿sí? A partir del plasma, que es más exacto porque ahí están los factores de la cascada de la coagulación. En este caso, las proteínas plasmáticas totales ya no tienen los factores de la cascada de la coagulación, ¿no? La glucosa, triglicéridos, colesterol, urea, creatinina, bilirrubina, inmunoglobulinas, electrolitos. De los electrolitos, generalmente los más comunes a medir es el sodio, cloro, fósforo, potasio, calcio.
¿sí? De las enzimas las vamos a ver, tenemos una clase de enzimas. Las enzimas son el reflejo de la actividad orgánica, ¿sí? Estas enzimas se encuentran dentro de algunas células y estas células, a la hora de que tienen una gran actividad, pueden elevar su permeabilidad por el elevado actividad metabólica y las vamos a observar en el suero o llegarse a destruir cierto tipo de células y nos va a dar el reflejo de la cantidad de enzimas que hay de ese órgano. Y entonces de enzimas pues tenemos una gran cantidad. ¿Sí? En el caso de la química sanguínea no es común que nosotros metamos ahí hormonas, pero a través de la química sanguínea también se pueden analizar hormonas, ya son estudios más elaborados y son específicos, ¿no?, de las hormonas. También se puede llegar a medir lo que es el fibrinógeno, ¿sí? Que hay otras formas de medir el fibrinógeno que también vamos a revisar. El nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? La albúmina y el ácido úrico. Ahora, dentro de los nutrientes que vamos a poder observar en el suero, ¿sí? El hecho de que un individuo, por ejemplo, en el caso de los no rumiantes, esté en ayunas es algo muy importante, porque si nosotros hacemos esa toma de muestras en un paciente que ha ingerido alimentos, estos pacientes no rumiantes que han ingerido alimentos, pues nos van a dar una cantidad elevada de nutrientes, ¿no? Y de los nutrientes, pues hablamos de los carbohidratos, lípidos y proteínas principalmente, ¿no? Entonces, es importante que los animales no rumiantes, ¿sí?, estén en ayunas para tomar las muestras de sangre y poder hacer bien la serología con los nutrientes a nivel basal. Y en los rumiantes, pues se prefiere que se tome la muestra después de que hayan ingerido alimento. Una vez que han ingerido alimento, el metabolismo ruminal, como es en gran medida, se lleva muchos nutrientes hacia esos lugares, hacia el tracto gastrointestinal de los rumiantes, y entonces se baja la cantidad de nutrientes periféricos. Y es por eso que en los rumiantes se prefiere que sea después de la alimentación, ¿no?, tomar la muestra, no en ayunas como los no rumiantes. Ahora, ese es un pequeño recordatorio de cómo vamos a obtener los nutrientes, ¿no? Los nutrientes a través del aparato digestivo, ¿sí?, los vamos a obtener. Entonces, cualquier alteración que tengamos en la digestión puede llevar a que estos nutrientes estén en baja cantidad en el suero, ¿sí? Entonces, cualquier problema que tengamos de síndrome de mala digestión puede hacer que estos nutrientes a través del sistema, que van a estar en el sistema circulatorio, vayan a bajar. ¿Sí? Entonces, estos nutrientes pasan al sistema circulatorio a través del sistema. Primero, tenemos que estar, pues, saber la integridad del sistema digestivo, ¿sí?, cómo lleva a cabo la digestión, cómo lleva a cabo
la absorción de nutrientes. Estos se van a ir a través del sistema porta hacia el hígado. En el hígado, estos nutrientes, principalmente los carbohidratos, lípidos y proteínas, pasan a través del metabolismo hepático. Muchos de ellos se concentran ahí en el hígado, como en el caso de los carbohidratos, y se van a ir distribuyendo hacia las células conforme éstas lo vayan requiriendo, ¿no? Y los desechos, que es otra parte importante de, de la química sanguínea, ¿sí? Estos desechos como lo son la urea, ácido úrico, el amoníaco, ¿sí? Todos estos desechos pues se van a tener que salir o lo vamos a tener que excretar a través de dos vías, ¿no? Una que está representada aquí, que es la vía renal, ¿sí? A través de hacer los desechos cuando son hidrosolubles, ¿sí? O se han convertido en hidrosolubles, se pueden desechar a través de la vía renal. Y la otra vía es la vía hepática, a través de la bilis, ¿sí? Ahí en el hígado, pues tenemos dos conjuntos enzimáticos que trabajan, pues, trabajan muy estrechamente para poder ir metabolizando aquellos tóxicos o ir desechando los tóxicos que se van a generar en el metabolismo orgánico. ¿Sí? Estos dos pues, son la glucuronización y el sistema enzimático P450, que es un citocromo. Entonces, a partir de estos dos mecanismos de eliminación de desechos, el hígado va a metabolizar, ser tóxicos y se empiezan a acumular en el organismo. Por ejemplo, los fármacos, ¿no? Los fármacos llegan a tener un metabolismo hepático y pasan a través de la glucuronización y del sistema enzimático P450 para poder ir siendo degradados, ¿sí? E ir siendo desechados a través de la bilis, y después de la bilis se excretan a través del colédoco hacia el intestino delgado y son desechados a través de las heces o por el sistema urinario, ¿no? Esto es importante porque entonces cuando nosotros tenemos una deficiente nutrición, tenemos varios componentes que nos están diciendo que de dónde puede llegar a provenir esta deficiente nutrición, ¿no? De qué sistemas tenemos que estar pendientes para que haya una buena nutrición de un individuo o que tenga estos elementos nutritivos dentro de la serología en rangos de referencia, ¿sí? Y también si se acumulan desechos, también entonces sabemos más o menos qué es lo que tenemos que revisar, ¿no? Sistema urinario y el hígado. Por ejemplo, aquí en la cuestión de la digestión, pues interviene el páncreas. Entonces, ¿qué tan bien está el páncreas para que nosotros tengamos estos nutrientes con valores de referencia? ¿Sí? Entonces, intestino, páncreas, hígado, sistema circulatorio, que es el que lleva esos nutrientes a todo el organismo, ¿sí? Y en la excreción, cómo está funcionando el hígado, cómo están funcionando los riñones,
y también interviene en la circulación. En el caso de la filtración glomerular, pues la circulación tiene mucho que ver. Si no tenemos buena circulación, pues el riñón también no va a poder ejercer bien su función. Ahora, un poquito ya más específico, si nosotros, por ejemplo, vamos a checar lo de las proteínas plasmáticas totales. ¿Quién es el mejor componente de las proteínas plasmáticas totales? Pues el componente principal de las proteínas plasmáticas totales. La albúmina. La albúmina. Ajá, la albúmina. Bien. Entonces, la albúmina se produce en el hígado. Cualquier alteración fuera de los rangos normales de las proteínas plasmáticas es una disproteinemia. ¿Sí? La disproteinemia quiere decir que las proteínas plasmáticas totales no están en los rangos de referencia. Pueden estar altas o pueden estar bajas. Ahora, ¿de dónde obtenemos, sí? O el hígado, ¿de dónde obtiene las proteínas? Pues a partir principalmente de la digestión de proteínas. Entonces, nosotros tenemos la ingestión de proteínas, ¿sí? Se ingieren proteínas, los animales van a ingerir proteínas y vamos a tener un primer metabolismo en el estómago, ¿no? Es donde empieza la digestión proteica. Primero a través de algunos animales se pueden masticar como los rumiantes, ¿sí? El alimento lo van a hacer pequeñas porciones, ¿no? A través de la masticación, o en el caso de los carnívoros o semicarnívoros, van a obtenerlo a partir de desgarrar esos tejidos, ¿no? Donde están principalmente las proteínas, como lo que es la carne. Entonces se obtiene ese alimento y ese alimento tiene que pasar a través del estómago. Y en el estómago lo que nos va a hacer que esos elementos que se les conoce como elementos groseros, porque son de gran tamaño, ¿sí? Vayan degradándose a pequeñas porciones con ayuda del ácido clorhídrico que vamos a tener en el estómago, ¿no? Y una enzima que se activa en presencia de alimento y el ácido clorhídrico, que es la pepsina. Y la pepsina es la primera que va a empezar a degradar a esas proteínas, ¿no? Y nos las va a partir en polipéptidos. Entonces, ayuda a la masticación, ayuda el paso por la cavidad oral, ayuda el ácido clorhídrico y la pepsina que las encontramos en el estómago, ¿sí? Para generar polipéptidos. Ahora en el estómago tenemos un pH ácido, ¿no? ¿Sí? Un pH ácido. Entonces un pH bajo, aproximadamente de 2.5. ¿Sí? Ahora, este pH, al llegar hacia el lumen intestinal, tiene que cambiar. Porque las enzimas digestivas no trabajan a ese pH. Generalmente trabajan a un pH neutro. ¿De dónde obtenemos estas enzimas digestivas? Del páncreas.
a través del conducto pancreático. Entonces, si nosotros ya sabemos que estas enzimas vienen del páncreas, ¿sí? Es la parte exócrina del páncreas, ¿no? Exócrina. Entonces, la parte exócrina del páncreas son los acinis pancreáticos. Entonces, los acinis pancreáticos es un tipo especializado de epitelio que nos va a producir las enzimas pancreáticas. Y estas a través del conducto pancreático van a llegar al lumen intestinal, ¿no? Pero estas enzimas, ¿sí? Van a trabajar en un pH, ¿sí? Neutro. O tienen que trabajar o trabajan mejor en un pH neutro. Entonces, lo que ocupamos, por ejemplo, es que este pH cambie. Ahora, aquí nos va a dar la posibilidad de que este pH cambie. Va a ser los jugos biliares. Y el jugo biliar es rico en bicarbonato. Bicarbonato. ¿Sí? Rico en bicarbonato. Y entonces nos va a mantener un pH neutro. ¿Sí? O va de un pH ácido, lo vamos a pasar a un pH neutro. ¿Sí? Cercano a 7. Ahora, aquí ocurre algo muy importante, que las enzimas digestivas para las proteínas, ¿sí? Se van a activar en en algo que se conoce como una cascada o parecido a lo que es una cascada en cadena o un efecto dominó, ¿sí? En donde la primera que se activa es la tripsina. Y una vez que la tripsina se activa, se activan todas las demás proteínas, perdón, enzimas digestivas de las proteínas. ¿Sí? Entonces, la tripsina es una de las enzimas que si llega o no llega a activarse, disminuye la digestión de las proteínas. ¿Sí? Ahora, en algunas especies tenemos deficiencia de tripsina, o más bien en algunos individuos. ¿Sí? Y entonces eso hace que se disminuya la digestión de las proteínas. Entonces, para que se active la quimiotripsina, la L-astasa, ¿sí? Y las carboxipeptidasas, necesitamos que se active primero la tripsina. Y se van a activar en un efecto dominó las demás. Ahora, el resultado de la activación de estas enzimas, ¿sí? Va a ser que se produzcan dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. ¿Sí?
para estos dipéptidos y tripéptidos vamos a tener una secreción de enzimas por parte del enterocito, que son las dipeptidasas y tripeptidasas, ¿no? Para producir únicamente aminoácidos. Y estos aminoácidos se puedan absorber a través de el enterocito, ¿sí? Y llegar al hígado, y el hígado nos pueda producir la albúmina. Ahora bien, ¿por qué podemos llegar a tener? Ya les había comentado que las proteínas plasmáticas se le conoce como, cuando no están dentro del rango, una disproteinemia. Pero para ser más específicos, tenemos una hipoproteinemia, ¿no? Si bajan. O hiperproteinemia si suben. Una hiper o una hipoproteinemia. ¿Sí? Si bajan o si suben. Pero cualquiera de las dos se conoce como disproteinemia. Ahora, ya conociendo esto de la digestión de las proteínas, si nosotros vemos a un paciente X con hipoproteinemia, ¿en qué podemos o qué podemos pensar de ese paciente? ¿Dónde se encuentra su problema o dónde se podría llegar a encontrar su problema? En la digestión de proteínas. Sí, pero ¿en qué parte? O sea, la digestión de proteínas la acabamos de ver, pero ¿en qué parte de la digestión de proteínas? En la activación de la tripsina. Podemos tener un problema de activación de la tripsina o que esa tripsina no se esté produciendo. Entonces podemos tener una disfunción pancreática exócrina. ¿Sí? ¿Qué más? Una disfunción pancreática exócrina. Que el pH no sea neutro. ¿Sí? Que este pH, ¿sí? Que nosotros requerimos que sea neutro para que se activen las demás enzimas, no esté neutro, ¿no? ¿Por qué? Pues posiblemente no haya bicarbonato. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las diarreas? Con una diarrea se pierden grandes cantidades de bicarbonato. Y entonces cuando consumen alimentos, esos alimentos empieza la digestión de proteínas, llegan al intestino, el intestino no puede llegar a tener un pH neutro, ¿sí? Se quedan los componentes alimenticios o las proteínas ahí en el intestino y van a tener una diarrea osmótica. Y ya nada más es porque no tienen bicarbonato, porque no tienen un pH neutro, ¿sí? También ahí podremos checar si realmente hay un pH neutro, ¿sí? Que ese paciente tenga acidosis metabólica, ¿no? Falta de bicarbonato. Que haya perdido bicarbonato por alguna vía. ¿Dónde más? ¿Dónde más podemos llegar a tener? Esto es para que ustedes vean que las proteínas plasmáticas, si las medimos, nos pueden dar origen a una gran cantidad de, pues ahora sí que de cosas en las que nosotros tenemos que pensar que esté pasando en el paciente que tiene hipoproteinemia. ¿Qué otra cosa? Vamos a empezar por partes, que el alimento, ¿no?
Primero, que el alimento tenga baja cantidad de proteínas, que sea deficiente en proteínas. ¿Sí? Que ese paciente, ese alimento lo tenga en la cavidad oral y tenga daño en la cavidad oral y no pueda ingerir alimento. Daño en la cavidad oral. En el estómago. Que tenga alguna enfermedad estomacal, por ejemplo, una de las que más se llega a presentar, pues son las úlceras, ¿no? Una úlcera va a evitar que ese individuo quiera ingerir alimento. Entonces no vamos a tener alimentos. O, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy? Muchos se han oído hablar del omeprazol, que es un fármaco. ¿Qué pasa si yo le doy mucho omeprazol a este paciente? ¿O qué hace el omeprazol? Se utiliza para la acidez, ¿no? Al contrario, se utiliza para quitar la acidez. ¿Sí? El omeprazol evita la formación de ácido clorhídrico a través de la inactivación de la bomba de protones o la TPasa, que nos va a dar origen a los hidrogeniones del ácido clorhídrico y que va a, entonces al no haber hidrogeniones en el lumen estomacal, pues no se va a formar el ácido clorhídrico. Ahora, el ácido clorhídrico es importante para que la pepsina pueda empezar la digestión de proteínas. Y el ácido también nos va a degradar los alimentos y empezarlo a fraccionar en pequeñas porciones, ¿no? Entonces el ácido clorhídrico es también un elemento importante para que se lleve a cabo la digestión y lo inactivamos, ¿sí? Inactivamos su producción con medicamentos como el omeprazol. Por ejemplo, ¿qué le va a pasar a este individuo si está tomando constantemente omeprazol? Va a tener diarrea, ¿sí? Porque no se puede llevar bien la digestión de proteínas. Y va a tener una diarrea osmótica. Entonces, problemas gástricos. ¿Alguien quería preguntar algo? No pregunta, pero si podría repetir lo del omeprazol, por favor. Pero ¿qué repito? Lo de que inhibe el ácido gástrico o algo así. El omeprazol inhibe la bomba de protones. La bomba de protones es una ATPasa, ¿sí? Es una proteína que se encuentra en la célula parietal del estómago. Nosotros para poder producir, por ejemplo, esta es la bomba de protones, ¿no? Aquí tenemos a la célula parietal. Entonces, la célula parietal, a través de un intercambio que tiene de iones, va a sacar cloro, ¿sí? Pero aparte necesita hidrogeniones. Y los hidrogeniones los va a obtener a partir de una
proteína que se le conoce como bomba de protones o ATPasa. Y esta ATPasa funciona, ¿sí? Ya cuando está funcionando, va a sacar hidrogeniones. Entonces, si nosotros inhibimos esta ATPasa con el omeprazol, no vamos a tener hidrogeniones y entonces no se va a formar el ácido clorhídrico. ¿Se acuerdan del el sistema amortiguador del bicarbonato? Sucede en la célula parietal, ¿sí? Vamos a ponerlo al revés. Que a través de la combinación de bicarbonato y agua, ¿sí? Y en presencia de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí? Se produce ácido carbónico, y el ácido carbónico es un ácido débil que se va a disgregar fácilmente, ¿sí? En hidrogeniones y en bicarbonato. El bicarbonato se va hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y los hidrogeniones que se generaron a través del sistema amortiguador del bicarbonato en la célula parietal se va hacia el lumen gástrico. Y en el lumen gástrico se junta con el cloro y se produce el ácido clorhídrico. ¿Sí? Y el hidrógeno pues va a salir a través de una enzima que va a requerir energía, que es una ATPasa. Entonces así es como se genera ese pH ácido, ¿no? en el estómago, y que es esencial para llevar a cabo una buena digestión. Entonces, cualquier problema en el estómago, por ejemplo, tenemos algunas bacterias, ¿no? Como la bacteria Helicobacter pylori, que hace que se lesione la mucosa estomacal y que puedan llegar a tener úlceras, ¿no? Lesiones en el estómago que va a impedir una buena digestión. Entonces, cualquier lesión en el estómago, objetos extraños en el estómago, nos va a llevar a problemas de digestión. Algo que nos va a ayudar mucho a que las enzimas, que habían comentado que el pH esté neutro también aquí, en la parte de la luz intestinal, es el bicarbonato que viene a través de la vía biliar. Y entonces necesitamos que el hígado esté funcionando bien también para que nos ayude en la producción de bicarbonato, ¿sí? A través de la bilis, y que tengamos un pH neutro. Y cualquier enfermedad, ¿sí?, que haga que el enterocito disminuya su función, va a hacer que tengamos una deficiente obtención de aminoácidos para posteriormente poderlos, el enterocito lo que o lo que realiza es la absorción, ¿no? Y entonces cualquier problema en este enterocito,
¿sí? Que está representado por este cuadro naranja. Cualquier problema en este enterocito va a hacer que no se lleve a cabo la digestión. Y puede ser una destrucción de enterocitos, ¿no? ¿Sí? Una necrosis de enterocitos por diversos agentes bacterianos, parasitarios, micóticos, virales. Cualquier daño en el enterocito va a disminuir la absorción de nutrientes. Entonces, todos los que están acá arriba, todos los problemas que se pueden generar, se le conoce como síndrome de mala digestión. Y todos los problemas que le pueden surgir al enterocito y que evitan que se lleve a cabo la buena absorción, se le conoce como síndrome de mala absorción. Entonces tenemos muchos lugares donde podemos estar pensando para que ese individuo pueda llegar a tener una hipoproteinemia, ¿no? Pero una vez que esas proteínas ya se digirieron bien, se absorbieron bien, las tenemos en el organismo, requerimos de un órgano para que nos produzca la albúmina, que es el hígado. Y entonces, si nosotros tenemos también una baja en la cantidad de proteínas, pues puede deberse a que el hígado se encuentra mal, pero no es el único, ¿no? A veces siempre le echamos la culpa, vemos las proteínas bajas y vemos que es la albúmina y le queremos echar la culpa al hígado, pero hay otras situaciones que pueden llevarnos a hipoproteinemia. Esto era lo que les decía de la tripsina, ¿no? Que se da una activación de las otras enzimas digestivas a través de la activación primero de la tripsina. Y todas las enteropeptidasas van a salir como simógenos, como enzimas inactivas. Y entonces la tripsina se va a activar, ¿sí? Y una vez que se activa la tripsina, pues va a activar a las demás enzimas para poder llevar a cabo una buena digestión proteica. Ahora, la albúmina, entonces, es una de las principales proteínas plasmáticas, ¿no? Proteínas plasmáticas totales. Es la que tenemos en mayor cantidad, pero no es la única. Dentro de esas proteínas plasmáticas totales, tenemos también las globulinas. Y dentro de esas globulinas, tenemos una importante que son los anticuerpos. ¿Sí? Otras que también son importantes llegar a saber que están ahí presentes, sí, que tienen que ver con el proceso inflamatorio, pues es el fibrinógeno y el complemento, ¿no? Que también lo vamos a encontrar en las proteínas plasmáticas, pero que forman una pequeña porción de esas proteínas plasmáticas totales. Entonces, de acuerdo a estas otras globulinas, ¿cuándo podemos llegar a tener proteínas plasmáticas totales elevadas? Por el fibrinógeno. Primero, ¿quién produce el fibrinógeno?
el hígado. ¿Sí? El hígado. Ahora, ¿por qué hay una elevada producción de fibrinógeno? Que a veces no se ve tan reflejado en la cantidad total de proteínas plasmáticas cuando el fibrinógeno está un poco elevado. ¿Pero a qué nos va a llevar este fibrinógeno? A observar, por ejemplo, los eritrocitos apilados en forma de monedas, ¿no? Que lo conocemos como un arreglo en rouleau o rouleaus. ¿Y por qué se está produciendo este fibrinógeno? ¿Para qué nos sirve el fibrinógeno? Para formar coágulos. Para formar coágulos, ¿no? ¿Sí? Coágulos de fibrina. El fibrinógeno es el simógeno, es inactivo, ¿sí? Es un polímero de fibrina y lo ocupamos para formar el coágulo. Y entonces, ¿por qué vamos a estar produciendo mucho fibrinógeno? Para formar coágulos de fibrina. Y se forman coágulos de fibrina cuando hay daño endotelial, ¿sí? Y este daño endotelial es en los vasos sanguíneos. Y si hay daño endotelial, hay necrosis. Y si hay necrosis, hay inflamación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos refleja el fibrinógeno? Un proceso inflamatorio. Ahora, si vemos este arreglo en nuestros pacientes, ¿sí? Quiere decir que esa inflamación es sistémica, ¿sí? No es local. Y por eso se está elevando el fibrinógeno. Entonces es una proteína importante que tenemos que checar. Les digo, no se refleja mucho cuando se sube el fibrinógeno, no se refleja mucho en la cantidad de proteínas plasmáticas, pero es importante que nosotros conozcamos si realmente está elevado, ¿no? Vamos a ver si lo tengo por aquí. Lo veamos. Aquí está, mire. El fibrinógeno, ¿sí? Producido y almacenado por los hepatocitos. La vida media del fibrinógeno es 2 a 3 días, ¿sí? Y lo podemos nosotros medir con la diferencia de 2 microhematocritos. Entonces, si nosotros tenemos un microhematocrito, no sé si con algunos compañeros ya lo hicieron, ahí no me salió nada del tubito, ¿sí? Nosotros tenemos en el microhematocrito, tenemos 3 partes, ¿no? La parte de glóbulos rojos, glóbulos blancos, aquí encima de los glóbulos rojos, y después tenemos esta parte que es plasma, ¿sí? Entonces, esta parte que es el plasma, ponemos una pequeña gota en el refractómetro, ya que hicimos el hematocrito, ¿sí? Tenemos un hematocrito y acá tenemos a otro, ¿no? Hicimos 2. Entonces, a este lo rompemos, sacamos una gotita y lo pasamos al refractómetro.
y nos va a dar las proteínas plasmáticas totales. ¿Sí? Vamos a medirle las proteínas plasmáticas totales al plasma. Bueno, ustedes imagínense que nos salió 7.3 gramos por sobre decilitro. ¿Sí? Eso fue lo que nos salió de las proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas totales. Ahora, a este otro microhematocrito lo vamos a someter a baño María a 56 grados centígrados por 3 minutos. El fibrinógeno se va a desnaturalizar. ¿Se acuerdan que una proteína está bien empaquetadita y está así por los puentes de hidrógeno? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa proteína se desnaturaliza? Como que se desenrolla, ¿no? Y de tenerla así que bien empaquetada, vamos a tener así. Y entonces nosotros como metemos a centrifugar, vamos a volver a meter a centrifugar este tubo, ya que lo calentamos a 56 grados centígrados por 3 minutos, el fibrinógeno se desnaturaliza, ¿sí? Y se vuelve así como una molécula más grande. Lo vamos a meter a centrifugar y ese fibrinógeno se va a ir hacia la parte baja, hacia donde están los eritrocitos, porque ya es una proteína más grande, ¿sí? Se desnaturalizó con el calor. Y nosotros, ya que hacemos eso, ya que lo metemos a centrifugar, lo sacamos y medimos las proteínas plasmáticas totales otra vez en el refractómetro. Y ahora nos sale que tiene 7.1 de proteínas gramos por decilitro. ¿Cuánto tiene de fibrinógeno ese paciente? 0.2 gramos. Así es, ¿no? Y ya pues los checamos en las tablas. Esto, acuérdense, nada más es un ejemplo, ¿eh? 0.2 gramos por decilitro. Y así es como sacamos la cantidad de fibrinógeno en un paciente, ¿sí? A través de hacer 2 microhematocritos. Uno de ellos se mete a baño María, ¿sí? 56 grados centígrados por 3 minutos. Y posteriormente lo vamos a centrifugar y volvemos a medir las proteínas plasmáticas totales. Y la diferencia es lo que tenemos de fibrinógeno. Y entonces cuando el fibrinógeno se aumenta es por procesos inflamatorios. Cuando disminuye el fibrinógeno puede deberse a que se toma mal la muestra, muestras coaguladas, enfermedades hepáticas, porque el hígado es el que produce este fibrinógeno, ¿sí? Que exista coagulación intravascular diseminada o algunas neoplasias, ¿no? En donde se está teniendo, por ejemplo, estas neoplasias generalmente son neoplasias malignas y que pueden llegar a estar generando pequeñas úlceras y pequeños sangrados, ¿no? Por ejemplo, en la vejiga, el páncreas, próstata. Entonces, eso es con respecto a lo que es las proteínas plasmáticas. En la parte del complemento, pues no se pueden llegar a medir a través de la química sanguínea, ¿no? Son muy, muy pequeñas las cantidades representativas del complemento en las proteínas plasmáticas totales.
Pero después tenemos otra parte importante que son los anticuerpos, ¿no? Que también se pueden reflejar en las proteínas plasmáticas totales. Bueno, ahora, las proteínas plasmáticas totales están así, ¿no? Y a veces nos dan un valor de proteínas plasmáticas totales, pero no nos dicen si es albúmina o si son globulinas. Pero si nosotros queremos saber si se trata, entonces sí nos pueden dar el valor de albúmina y globulinas, ¿sí? Aparte. Una cosa es las proteínas plasmáticas totales, en donde vienen las dos, la albúmina y las globulinas juntas, pero nosotros también en la química sanguínea podemos decir que nos den el valor de albúmina o de las globulinas, ¿sí? Y de las globulinas generalmente nos la dan la de los anticuerpos, ¿sí? No tanto la del fibrinógeno. Y entonces nosotros tenemos hipoproteinemia o hiperproteinemia, pero cuando nos referimos a la albúmina, tenemos hipoalbuminemia o hiperalbuminemia. Ahora, ya vimos todas las causas de hipoalbuminemia. ¿Cuál es la principal causa de hiperalbuminemia? Que haya elevada cantidad de albúmina. Principal causa de hiperalbuminemia. Deshidratación. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la principal causa de hiperproteinemia? Pues también puede ser deshidratación, ¿sí? Por una hiperalbuminemia. Pero también puede ser por hiperglobulinemia, principalmente porque se incrementa la cantidad de anticuerpos. ¿Por qué puede haber entonces hiperglobulinemia? ¿Qué tipo de enfermedades nos ocasionan una hiperglobulinemia? Principalmente las enfermedades virales, ¿sí? Y una hipoalbumine, ¿sí? Tiene que ver con inmunosupresión. ¿Sí? Inmunosupresión. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De hiperproteinemia. Por ejemplo, hemoconcentración. A la hora que ponemos la ligadura, tardamos mucho tiempo en quitarla, tardamos mucho tiempo en tomar la muestra y tenemos hemoconcentración o deshidratación. Que es la más común, ¿no? La deshidratación. La deshidratación ocasiona hemoconcentración.
Después la inflamación que acabamos de ver, que es una hiperglobulinemia, ¿sí? La relación antígeno-anticuerpo, albúmina globulina, ¿sí? Disminuido, ¿sí? Eso quiere decir que están las globulinas altas. Porque este analito también nos lo va a dar. Relación albúmina-globulinas, ¿sí? En la química sanguínea. Entonces, cuando lo vemos disminuido esta relación, las globulinas están altas. Cuando lo vemos elevado, globulinas bajas. Ahora, generalmente hay algunos tumores como el mieloma múltiple, en donde ocasiona una elevada cantidad de globulinas, ¿sí? De inmunoglobulinas. Y entonces es una neoplasia, ¿no? Que va a originar que exista una hiperproteinemia por hiperglobulinemia. Y bueno, ya vimos también las hipoproteinemias, por a qué se deben, que son muchas las causas de hipoproteinemia. Disminución en la síntesis, ¿sí? A partir de problemas en el hígado, ¿sí? Otro problema que nos puede llevar a la hipoproteinemia es pérdida de proteínas. ¿Cómo podemos perder proteínas? A través de problemas digestivos, ¿sí? Las diarreas, por ejemplo. Y otro problema en donde podemos perder principalmente albúmina, ¿sí? En grandes cantidades, es la insuficiencia renal poliúrica, en donde genera orina, ¿sí? Y a veces ahí va proteínas. Y esa proteína que se pierde, pues es directamente la albúmina. En pacientes jóvenes, ¿sí? A veces el crecimiento es muy rápido y entonces van a tener hipoproteinemia, pero esto es por el crecimiento acelerado que llegan a tener en alguna etapa y que no se alcanza a compensar con la producción de albúmina. Y también la sobrehidratación, ¿no? Cuando se da una terapia de líquidos, pero esto ya es un problema de iatrogenia. Un exceso de líquidos a través de la vía venosa o de la terapia de líquidos y que un individuo no pueda regular bien esa sobrehidratación por problemas renales y entonces va a tener hipoproteinemia. Bueno, y después, ¿qué le pasa a esos? Estamos hablando de proteínas, pero esas proteínas también tienen un metabolismo, ¿no? O sea, se van a destruir también esas proteínas, ¿sí? Se van a convertir en aminoácidos. Y entonces tenemos aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y otros que son glucogénicos y cetogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que su esqueleto de carbono, ¿sí? Va a tener un destino hacia componentes que nos van a dar energía, como los glucogénicos, o componentes que nos van a llevar a la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Por eso es que se llaman cetogénicos. Y entonces va a depender del tipo de aminoácido para que nosotros tengamos ese destino, ¿no? Del esqueleto carbonatado. Y entonces a los aminoácidos, cuando se requiere de que estos aminoácidos se ocupen para otras actividades,
se van a destruir y se va a obtener ese esqueleto para producir energía, ¿no? Ese esqueleto carbonatado. ¿Sí? Y entonces se le va a producir la desaminación a los aminoácidos. Y eso es que se les va a quitar el grupo amino. Se les grita el grupo amino, se forman cetoácidos que puede contribuir a hacerse piruvato, acetilcoenzima A, oxaloacetato o alfa-cetoglutarato, ¿sí? En el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces va a ser una gran ayuda para que se forme ATP a partir de la desaminación, ¿no? Del catabolismo proteico. Pero tenemos elementos libres de nitrógeno. Y esto corresponde a el boom, nitrógeno ureico en sangre. ¿Sí? Ahora, cuando se transforma en urea, pues ya tenemos otro valor, ¿no? Que también lo vamos a medir a través de la química sanguínea, que es la cantidad de urea, esta urea tiene un metabolismo renal. Y ese metabolismo renal va a hacer que se filtre la urea por difusión simple. Entonces no requerimos energía para que esa urea salga a través de la vía renal, a través de la orina, de la generación de orina. Y entonces va a salir muy fácil, ¿no? Y es por eso que es uno de los metabolitos que más se llega a medir para ver cómo está funcionando el riñón, ¿no? Sí, aquí tenemos al riñón. Interviene el riñón. Y de los aminoácidos glucogénicos, pues ya van a darse cuenta que se van a convertir o van a contribuir a la formación de piruvato para que entre al ciclo de Krebs, ¿no? Pero también se van a formar elementos libres de nitrógeno por la desaminación. Ahora, una vez que ocurre la desaminación, tenemos al ciclo de la urea. El ciclo de la urea se va a presentar únicamente en los hepatocitos. Y este ciclo va a ser tanto en el citosol como en la mitocondria. Y se va a formar lo que es la urea, ¿no? Como metabolito, ¿sí? Como un metabolito de desecho, en el cual se va a ir a torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo se va a filtrar a través de la vía renal. Y vean cómo va a tener los elementos libres de nitrógeno, ¿no? Entonces, a partir del catabolismo proteico, se van a estar generando, se va a estar generando la urea. Hay algunas especies, ¿sí?
que realizan mucho la actividad del catabolismo proteico, por ejemplo, los carnívoros, ¿no? Y más los que son carnívoros estrictos, como los gatos. Y entonces en estas especies generalmente tenemos que tener mucho cuidado con problemas tanto en la alimentación como en la digestión, ¿no? de los alimentos, porque pueden llevarse a cabo gran cantidad de catabolismo proteico, y es por eso que cuando un gato deja de consumir alimentos, pierde rápidamente masa muscular, porque obtiene energía a partir de la gluconeogénesis, ¿sí? De elementos que no son glucosa y los convierte en glucosa, como las proteínas, por ser carnívoro estricto. Entonces vamos a tener a partir del catabolismo de las proteínas dos elementos importantes, ¿no? En la química sanguínea. El nitrógeno ureico en sangre y la urea. Se le conoce como BUN, pues son las siglas en inglés, ¿eh? Y la urea la vamos a poder excretar por la orina. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, o qué me pueden decir si yo tengo el BUN arriba del rango de referencia? ¿Qué está pasando en ese individuo? Y la urea en sangre esté baja. A ver, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿qué le está pasando a ese individuo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. A ver, de acuerdo a lo que hemos dicho, si yo encuentro un individuo que tiene el nitrógeno ureico en sangre alto y la urea baja, ¿qué le está pasando? A ver, primero, ¿No, sí, dígame. ¿No va a ser daño renal? No, ¿por qué? A ver, el nitrógeno ureico en sangre, ¿de dónde proviene? Del Del- catabolismo proteico. Entonces tiene elevado catabolismo proteico, por eso es que se elevó el nitrógeno ureico en sangre. ¿Sí? Ok. Entonces se va a empezar a ver en desnutrición, como decía de los gatos. Así es, pero a ver, si está elevado el nitrógeno ureico en sangre, ¿sí? Hay un elevado catabolismo proteico. Si hay un elevado catabolismo proteico, se va a generar mucho nitrógeno ureico en sangre. Ahora, ¿quién va a metabolizar ese nitrógeno ureico en sangre? A urea.
el hígado. ¿Sí? ¿Cómo debería de estar la urea si el hígado está funcionando bien? Si hay mucho, por ejemplo, si hay mucho del boom, ¿sí? ¿Cómo debería de estar la urea si el hígado está funcionando bien? Igual alta, ¿no? Porque hay mucho boom. No, porque acuérdense que lo va a excretar a través de la orina. ¿Y qué tal si funciona bien el riñón? Si funciona bien el riñón, esa urea que se genera sale rápidamente por la orina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se está concentrando el boom? ¿Sí? Porque el hígado, ¿sí?, no lo puede metabolizar todo a urea y se está concentrando. Ahora, entonces, ¿cómo debería de estar la urea si el hígado, si está funcionando bien? Debería de estar en los rangos de referencia, ¿sí? La urea, si el hígado estuviera funcionando bien, debería de estar dentro de los rangos de referencia normal, ¿sí? No debería de estar baja. No sé si me explica. Entonces, algo le está pasando al hígado porque no está metabolizando todos los elementos libres de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un paciente? Vamos a borrar esto. Que tiene el boom alto y la urea alta. Pues ahí sí sería daño renal, ¿no? Porque quiere decir que hay un Así es, catabolismo alto, pero no la puede eliminar. así es, ¿sí? Esto sí ya es ya te está diciendo que algo está pasando en los riñones. ¿Por qué no? Porque no hay filtración de la urea. ¿Y cómo está el riñón? Hay elevado catabolismo proteico y ¿cómo está el hígado? ¿Cómo está funcionando el hígado? Pues está bien. Está bien, ¿no? Porque está produciendo urea, ¿sí? Y el que puede estar mal es el riñón, porque no está filtrando esa urea. Pero aparte aquí tenemos otro problema, ¿no? Hay un elevado catabolismo proteico. Ahora, ¿por qué puede haber un elevado catabolismo proteico? Porque ese individuo elevó la cantidad de energía que necesita para llevar sus funciones vitales, ¿no? Entonces tenemos un elevado metabolismo. Ahora, ¿por qué ese individuo requiere de gran cantidad de energía? ¿O por qué puede requerir una gran cantidad de energía? Porque no se está filtrando bien. No, no, no. O sea, normalmente un organismo, ¿sí?, tiene un metabolismo basal, ¿sí? Y dentro de ese metabolismo basal tiene actividades en donde se incrementa un poco el metabolismo, pero se mantiene todo dentro de los rangos de referencia. Ahora, ¿por qué está generando mucho catabolismo proteico que hace que se eleve
el nitrógeno ureico en sangre, porque se elevó el metabolismo. Ahora, ¿por qué ese individuo se le elevó el metabolismo? Porque puede estar desnutrido. Sí, puede estar desnutrido, sí, puede haber dejado de comer, entonces agarra sus reservas, ¿no? Desnutrición, ajá. Agarra las reservas y las reservas, pues ya nada más, ya se acabó las de grasa, agarra las proteicas, empieza a bajar de peso. Ahora, ¿por qué puede estar desnutrido? Pues porque no come, porque está enfermo, porque tiene una obstrucción, y puede estar enfermo de cualquier cosa que haga que tenga anorexia. Y lo va a llevar a una desnutrición. Y agarrar las reservas que tiene, principalmente proteicas, para nutrirse. Eso es cuestión de la enfermedad. ¿Qué otra cosa hacen las enfermedades que pueden incrementar el metabolismo de un individuo? Por ejemplo, el dolor. ¿Sí? ¿Qué pasa si un individuo tiene dolor? Es como si estuviera corriendo en una pista y no poderse detener. Entonces, ¿cómo va a ser el desgaste energético? Va a ser muy alto, se eleva el metabolismo. Entonces, el dolor va a hacer que ese individuo gaste mucha energía. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? La fiebre. Un individuo con fiebre, para producir la fiebre, para tener fiebre, se necesita grandes cantidades de energía. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos la respuesta de por qué está ocupando las proteínas nuestro individuo y está haciendo que se eleve su metabolismo, que se eleve la cantidad de nitrógeno ureico en sangre, que se eleve la urea, ¿sí? Y donde tenemos uno de estos problemas, por ejemplo, ese problema de enfermedad. Si la urea se está incrementando, pues posiblemente en el riñón. Ahora, lo que vimos hace rato, que la urea esté dentro de los parámetros normales, de normal. Elevado catabolismo proteico, ¿sí? Entonces, el riñón, lo que está pasando con el riñón es que sí está filtrando, ¿no? Sí está filtrando. Entonces, ¿dónde está el problema? Si está filtrando la urea, ¿dónde se encuentra el problema? En el hígado, pues. No, el hígado, fíjense, se eleva el catabolismo proteico y el hígado, ¿sí? A pesar de que haya gran cantidad de nitrógeno ureico en sangre, sí lo está convirtiendo en urea, porque la urea está en rangos de referencia normal. Y el que la mantiene así es el riñón que la está filtrando bien. El problema es que se está generando gran catabolismo proteico. Entonces, en este paciente, ni el hígado ni el riñón tienen la culpa de lo que está pasando, sino hay otra enfermedad que está ocasionando a lo mejor que ese paciente esté desnutrido, que pueda llegar a tener dolor y que pueda llegar a tener fiebre. ¿Sí? ¿Parásitos? Puede ser cualquier otra enfermedad, pueden ser parásitos, puede ser una enfermedad viral en donde no estén involucrados ni el hígado ni el riñón. ¿Sí? Porque en ese caso están funcionando bien. ¿Sí? Hay otros parámetros que no son los únicos que nos indican el funcionamiento de estos órganos.
Hay otros parámetros que también tenemos que revisar. Pero si nos basamos nada más en estos, en lo de las proteínas, pues vemos que están funcionando bien. ¿Qué otro elemento hemos visto en cuestión de proteínas para decir, el hígado está funcionando bien? Que ya vimos ahorita. La albúmina. La albúmina, ¿no? Imagínense que la albúmina en este paciente está dentro de los rangos de referencia. ¿Qué otro? Creatinina. No, la creatina todavía ni la vemos. Algo que me indique que el paciente está enfermo, pero el hígado está funcionando bien. ¿Qué hemos visto? Fibrinógeno, ¿sí? ¿Cómo va a estar el fibrinógeno si el paciente está enfermo por cualquier otra causa, pero el hígado está funcionando bien? Va a estar elevado, ¿sí? Si el hígado está produciendo el fibrinógeno y el fibrinógeno está elevado, eso quiere decir que el hígado sí lo está produciendo bien y que también está manteniendo la cantidad de albúmina en el paciente. Entonces ya tenemos varios elementos aquí relacionados con las proteínas que nos indican el funcionamiento hepático. Nitrógeno ureico en sangre, urea, albúmina, fibrinógeno. Relacionados con funcionamiento hepático. Profe, una duda solamente para confirmar. Uh-huh. El elevado metabolismo por desnutrición, por dolor y por fiebre es cuando el boom está alto y la urea también está alta. Es que no necesariamente, o sea, el catabolismo proteico elevado te lo puede dar esto, ¿sí? Pero eso te va a dar el elevado catabolismo proteico. ¿Qué pasa si el hígado, aunque esté elevado el catabolismo proteico, sí puede solventar la producción, el metabolismo para generar que el boom, ¿sí? Que el nitrógeno ureico en sangre esté dentro de los rangos de referencia. O sea, no son cuestiones que siempre se van a presentar. ¿Qué pasa si tenemos el boom normal, la urea normal, ¿sí? Pero el paciente está bajando de peso porque tiene fiebre y dolor. Puede ser fiebre intermitente y que sea crónica. Entonces el paciente está bajando de peso, está haciendo un catabolismo proteico elevado, pero no es tan elevado para que se refleje en el boom, sino que el hígado, ¿sí?, va a estar solventando y va a estar produciendo urea, ¿sí?, generando que ese boom se convierta en urea y se pueda filtrar a través del riñón. Y vas a encontrar todo normal, ¿sí?, pero el paciente está bajando de peso. No sé si me explique. Sí, entonces no importa como que las referencias del boom y de la urea, simplemente eso del catabolismo proteico es para identificar cualquier incremento del mismo. Así es, o sea, sí, y puede estar cambiando mucho. Por ejemplo, nosotros ya sabemos, sí, hay muchas investigaciones que te dice que un individuo va a perder peso, ¿sí? Cuando está enfermo, pierde peso por varias situaciones. Las principales, ¿sí?, es el dolor, la fiebre y la deshidratación. Son las tres principales causas de perder peso agudamente.
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente, lo checo y veo que tiene fiebre de 40? Yo ya sé que por esa fiebre va a empezar a perder peso si tiene anorexia, si no come. Y que va a empezar a obtener energía de sus reservas. Y una de esas reservas son las proteínas. Entonces, ¿cómo espero ver si ese paciente se enfermó de ayer tuvo fiebre y hoy lo vuelvo a revisar y tuvo fiebre? ¿Cómo espero ver el boom en ese paciente? ¿Cómo lo esperaría encontrar? Si tiene bien el hígado y los riñones. Con fiebre se va a ver alto. ¿Perdón? Alto, ¿no? Porque la fiebre va a empezar a mover el catabolismo de proteínas. Puede ser alto, sí, pero acuérdense, lleva un día. Puede estar dentro de los rangos de referencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan alto va a estar? Poco, muy mínimo. Poco, ¿no? Sí, va a ser muy poco la cantidad en exceso que tenga. ¿Por qué? Porque el hígado está funcionando bien. ¿Sí? Y lo está convirtiendo en urea. Ahora, ¿qué pasa si ese paciente está deshidratado? Es que hay muchos ejemplos que nos van a cambiar todos los valores. ¿Qué pasa si ese paciente está deshidratado? ¿Cómo va a estar la urea? Por ejemplo, si ese paciente está deshidratado, ¿los riñones están sanos o no? Acuérdense, lleva un día de enfermo, pero se deshidrató porque tiene diarrea. Si hay deshidratación, el riñón no produce. Sí, a ver, díganme. Iba a decir que se iba a concentrar más urea porque el riñón iba a intentar mantener el líquido para evitar la El mayor líquido, deshidratación. entonces, así es. A pesar de que el riñón esté bien, no va a producir orina. ¿Sí? Porque está deshidratado. Y si no produce orina, no va a salir la urea. Se va a reabsorber la urea a nivel renal. El riñón no está dañado. Y entonces, ¿cómo va a estar la urea? Elevada. ¿Sí? En ese paciente. Ahora, ¿eso implica que el riñón esté dañado? No, no, simplemente ese paciente está deshidratado y el riñón está regulando la hidratación de ese paciente al hacer que no se pierda más agua. Entonces son muchos lo que se debe de analizar acerca de los resultados que tenemos en la química sanguínea. ¿Sí? Y son muchas las situaciones que puede llegar a tener nuestro paciente
que nos van a ayudar a poder interpretar mejor los datos. Muchas veces en un paciente tomamos las medidas muy a la ligera y muy individuales, digámoslo así, en donde decimos, un paciente con elevada cantidad de urea, ¿sí? Eso quiere decir que tiene daño renal. Y ya nos vamos específicamente a ese paciente tiene daño renal, hay que hacerle algo con ese, y no necesariamente, ¿sí? Si ese paciente está deshidratado, lo que está haciendo el riñón, y lo está haciendo muy bien, es evitar la salida de agua. Y se concentra la urea. Y eso no quiere decir que esté dañado el riñón. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en la química sanguínea, como lo vimos en esos momentos, es tomar varios parámetros. Un solo parámetro no te dice mucho del funcionamiento orgánico, pero el acúmulo de datos en la química sanguínea sí te puede llevar a decidir cómo está el funcionamiento orgánico. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya vimos que si está bien la albúmina, si está enfermo el paciente, pero se va a elevar el fibrinógeno. Si tenemos urea, eso nos indica que el hígado está funcionando. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente, supongamos que yo estoy checando lo del hígado y veo que el fibrinógeno está bajo, pero que está enfermo, tiene una enfermedad sistémica, y yo lo esperaría encontrar alto, no puedo decir, es que el hígado no lo está produciendo. No, se puede estar gastando. ¿Sí? Y por eso es que sale bajo, porque se está ocupando en otros lados. Bueno, ¿dudas que tengan? Ya me tengo que ir. No, profe. No más. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sale? También. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense.